artes y culturas. Invitado, invitadísimo, el tocayo. El tocayo de Mi Carlitos, tocayo. exacto, y además un invitado, como bien dice Carlitos, el nuestro, muy importante, porque yo creo que son temas que todos debemos conocer, que hacen parte de nuestra bella Colombia, de nuestro patrimonio, de nuestra memoria, y es que justamente nuestro invitado es Carlos Fernando Amezquita Merchán. Él es el director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, con una amplia experiencia, una hoja de vida muy nutrida, que por supuesto le da todos los méritos para que ocupe ese cargo. Doctor Carlos Fernando, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Muy complacido de estar acá con ustedes y hablarles un poquito de nuestro patrimonio y nuestra cultura. Dirección de Patrimonio y Memoria, yo creo que arranquemos por ahí, digamos, como por el principio. La gente que nos está escuchando se estará preguntando, ¿qué es? ¿Qué es esta Dirección de Patrimonio y Memoria? Bueno, en el Ministerio de Cultura tenemos varias direcciones. Una de las direcciones es esta, que es nuestra Dirección de Patrimonio y Memoria. Justamente es la dependencia encargada de formular, implementar y trabajar los planes, políticas, proyectos que permitan la salvaguardia y protección de nuestro patrimonio cultural a nivel nacional. Tenemos en Colombia una gran diversidad de patrimonio cultural, tenemos manifestaciones, saberes, bienes de interés cultural, bienes de carácter material, por supuesto. Tenemos bienes muebles, tenemos patrimonio arquitectónico, tenemos también centros históricos y tenemos una amplia gama de patrimonio cultural. Entonces lo que hacemos nosotros desde la Dirección de Patrimonio y Memoria justamente es reconocer, salvaguardar y proteger este patrimonio cultural. Pero no solamente nosotros desde la institucionalidad, sino también con un trabajo mancomunado con las comunidades, porque una de las apuestas nuestras es la apropiación social de ese patrimonio cultural para su conservación, que nace desde las comunidades y desde la manera como las mismas comunidades y los mismos portadores de los saberes de los patrimonios culturales son quienes propenden por la conservación y la protección de este mismo patrimonio. Es una labor fundamental porque, entre otras, yo me imagino, director, que eso también promueve el arraigo a los territorios de las comunidades, ¿no? Conocer qué tenemos, conocer nuestro patrimonio, como usted bien menciona, material, inmaterial, arquitectónico, de tantas expresiones y manifestaciones culturales. ¿Cómo siente usted que estamos los colombianos en ese sentido? ¿Sí conocemos lo suficiente de nuestro patrimonio y de nuestras memorias culturales, o nos hace falta ahí un poquito como de pedagogía y de llegarle a la comunidad? Yo creo que se ha hecho un trabajo importante en el reconocimiento de la diversidad cultural que tenemos representada en el patrimonio cultural de nuestra nación, pero sí falta muchísimo fortalecer en los territorios esa capacidad de encontrar en el patrimonio cultural justamente un factor de desarrollo, y en eso hemos venido trabajando fuertemente con varias apuestas que tenemos, por supuesto basadas en los ejes fundamentales del gobierno nacional, del Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, implementado en los territorios. Hemos venido apuntándole eso, a llegar a los territorios más, a tratar de fortalecer desde los territorios la posibilidad de que el patrimonio cultural deje de ser un elemento de admirar, un elemento simplemente para tener, digamos, como documentado y listado, sino como un factor de desarrollo para que estos saberes, tengan justamente la posibilidad de que las mismas comunidades tengan una posibilidad de sostenibilidad y una posibilidad de desarrollo. Entonces hemos venido trabajando en esto, hay mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero hemos venido apuntándole a ello. Y pues, por supuesto, las comunidades han aprendido de alguna manera también a reconocerse a través del patrimonio como un factor de identidad también. En eso hemos venido trabajando, pero por supuesto que falta muchísimo por trabajar. Doctor Amezquita, director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. ¿Cómo estamos en cuestión de billete y de legislación? Hay plata para cuidar el patrimonio y sobre todo las normas están acompasadas, hay que hacer un esfuerzo grande. ¿Cómo se articulan las gobernaciones, que también tienen mucho que ver en el cuidado del patrimonio colombiano? Bueno, digamos que los recursos siempre, pues tenemos bastantes posibilidades, digamos, fuentes de financiación. Hay muchas normas y muchas leyes que permiten de alguna manera generar
fuentes de desarrollo, de desarrollo en términos de recursos y de financiación para la cultura y el patrimonio cultural. La idea también es fomentar en los territorios digamos como el aprovechamiento de esas fuentes para poder garantizar la conservación del patrimonio cultural. Entonces, recursos siempre van a faltar, seguramente, pues porque digamos que es un terreno bastante complejo y pues obviamente cubrir a todo el país con más de 1.000 bienes declarados en términos arquitectónicos, más de 45 centros históricos y además de eso todas las manifestaciones culturales más los bienes culturales muebles que hay a nivel nacional, pues es un trabajo inmenso y pues obviamente requiere muchísimos recursos, pero pues ahí estamos trabajando desde el Ministerio de Cultura para fortalecer en los territorios la generación y justamente la gestión de estos recursos a través de las fuentes de financiación que se han construido y que se seguirán construyendo para fortalecer la cultura y el patrimonio. Doctor Carlos Fernando, uno podría pensar de manera desprevenida que no hay una relación alguna entre el patrimonio y la memoria y la justicia social, pero sí lo hay. Y me gustaría que usted nos hablara un poco de eso, desde la dirección que usted dirige, cuál es esa contribución que hace el patrimonio cultural a la justicia social en el país. Bueno, el patrimonio cultural recoge como toda digamos como toda la identidad, como todo lo que significa el ser colombianos. Y justamente pues en los territorios también se recoge eso, digamos a través de los saberes, las manifestaciones y los bienes de interés cultural se crea una identidad de los territorios. Y eso hace parte, digamos, del reconocimiento, del fortalecimiento de los mismos derechos culturales que tenemos todos y todas. Y esta identidad a través de los saberes, a través del patrimonio cultural, justamente es lo que empieza a generar como un tejido social. En ese sentido, cuando hay el tema de memoria, por ejemplo, cuando hablamos de memoria también hablamos de ese reconocimiento, hablamos del reconocimiento de la identidad y el arraigo que tenemos con los territorios, que las comunidades tienen en su propio territorio, como justamente factores de identidad. Entonces el patrimonio y la cultura juegan un papel muy importante en términos de reconocimiento, de soberanía, y por supuesto de tejido social, como lo mencionaba hace un momento. Y cuando hay algunas adversidades, digamos, en términos, digamos, de inequidad social y demás, el patrimonio justamente lo que hace es tratar de tejer nuevamente el tejido social y la cultura, por supuesto. Entonces, juega un papel muy importante dentro de esas alternativas de desarrollo de identidad de las comunidades. Yo quiero aquí, de repente, y me perdonarán, como chicanear, ¿no? Porque es que nuestro patrimonio colombiano, con todo lo que eso significa, pues es tremendo. De pronto no lo valoramos tanto como deberíamos, tanto así que incluso tenemos paisajes, como el paisaje cultural cafetero, declarado por la UNESCO en el 2011 como parte de la lista del patrimonio además mundial. O sea, no solo hace parte de nuestro patrimonio nacional, sino mundial. Un saludo a Sevilla. Qué maravilla, es que el paisaje cultural cafetero es una maravilla por todo lo que representa. Sí, que hace parte de, claro, Sevilla. En lo económico, en lo social, en lo político. ¿Eso en qué escenario nos pone, digamos? ¿Eso qué tan importante es que nuestro patrimonio nacional también sea declarado patrimonio mundial? Bueno, eso nos da un reconocimiento muy importante. Justamente me encanta que hagas esa pregunta porque el patrimonio cultural, además de ser, por supuesto, como parte de nuestra identidad como colombianos y colombianas, también el hecho de que esté reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial hace pues también que Colombia, digamos, se proyecte hacia el mundo a través de la cultura y a través del patrimonio. Eso es un reconocimiento muy importante. El paisaje cultural cafetero justamente pues es una serie de, digamos, de una amalgama de patrimonios, una amalgama de manifestaciones que es muy importante porque tiene todos los tipos de patrimonio que les mencionaba hace un momento, tiene manifestaciones, tiene centros históricos, tiene patrimonio arquitectónico, tiene bienes culturales muebles y además de eso pues el paisaje, ¿no? Que el patrimonio natural también hace parte importante digamos de todas esas de esos elementos que nos representan como colombianos y colombianas. Esto es muy importante, pero además del paisaje cultural cafetero, me parece importante también reconocer que tenemos el Centro Histórico de Cartagena de Indias, el conjunto fortificado, hace parte también del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1984. Y también el Centro Histórico de Mompox, en Bolívar,
también está reconocido como patrimonio mundial, además de una serie de manifestaciones como la marimba, como algunas manifestaciones en el Pacífico colombiano, el Carnaval de Barranquilla, por supuesto el Carnaval de Blancos y Negros. Hay una cantidad En Pasto. en Pasto, en Nariño, hay una cantidad de manifestaciones Perdóname, también. ¿el Carnaval del Diablo en Río Sucio? Ese todavía no es ¿Todavía no? patrimonio mundial, Pero está por ahí. pero Pero es que si podemos- hablamos de fiestas, si Pues, hablamos de sitios, no. lo que tenemos es patrimonio, aunque no sean mundiales en realidad, porque ahorita que escuchábamos al señor Carlos Fernando, él decía, hay patrimonio cultural, hay patrimonio oral, hay patrimonio natural, hay patrimonio arquitectónico. En realidad, la cultura de nuestro país es tan grande que a medida en que nuestras tradiciones van creciendo, se van volviendo patrimonio. Y de allí me nace mi pregunta, que la quiero enlazar con el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que es una bandera, la cultura justamente allí, en el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se articula el patrimonio en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, el patrimonio cultural, tenemos, el Plan Nacional de Desarrollo es muy amplio y es una gran oportunidad, digamos, lo que nosotros hemos podido desarrollar a través de la Dirección de Patrimonio y Memoria, el Ministerio de Cultura en general, encontrando que el Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad. Hay unas apuestas que tenemos allí muy importantes, tenemos unos ejes transversales, unos ejes que son unos pilares importantes del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, tenemos el tema de la alimentación, el derecho a la alimentación, tenemos también Colombia en el planeta, y para cada uno de esos puntos y cada uno de esos pilares tenemos unos proyectos y unos planes que hemos venido desarrollando. Hemos venido, por ejemplo, tratando de revitalizar los centros históricos como parte justamente de uno de los pilares, que es el ordenamiento territorial. Tenemos también el trabajo alrededor del agua y el medio ambiente. Tenemos, para ello, por ejemplo, estamos desarrollando un importante proyecto que es la vivienda de interés cultural en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Hemos venido también, tenemos dentro de nuestros planes también trabajar con el río Magdalena como un eje importante de culturas a través del territorio colombiano, que también el territorio hace parte, por supuesto, del Plan Nacional de Desarrollo, y también el trabajo alrededor del agua, que nos parece muy importante. También en cuanto a seguridad humana, justicia social, justicia ambiental, que también hacen parte de los pilares justamente del Plan Nacional de Desarrollo, también tenemos programas, planes y proyectos muy importantes también enfocados justamente en reconocer los derechos culturales. Ahí tenemos, por ejemplo, también para el trabajo que hemos venido desarrollando con todas las entidades del gobierno nacional para fortalecer la paz total. También tenemos allí un trabajo con las comunidades para fortalecer las cocinas para la paz, que es un proyecto que tenemos nosotros desarrollando, que es justamente reconocer y potenciar la gastronomía tradicional en nuestros territorios. Ese, por ejemplo, también le apunta a uno de los pilares, que es Hambre Cero, también que lo hemos venido desarrollando con el gobierno nacional. Y por supuesto, desde la cocina tradicional estamos apuntando a eso, a que las comunidades tengan a través del patrimonio cultural gastronómico la posibilidad de minimizar el hambre pues de las personas en las comunidades. Tenemos muchísimas cosas allí, y el paisaje cultural cafetero que tú lo mencionabas también tiene un tema con convergencia regional. Mejor dicho, tenemos muchísimos Un trabajo, Para un mencionar trabajo el trabajo, transversal en realidad. lo dice, más de 1.000 bienes materiales, 45 territorios, bueno, y todo lo que tiene ese manejo en el cuidado del patrimonio. Permítame unos segunditos, vamos a actualización de titulares, pregunta final con Dani, en segundos. Titulares. Marta Carvajalino, viceministra de Desarrollo Rural, aseguró en Colombia Hoy Radio que tenemos un gobierno decidido a hacer realidad la reforma agraria que el país lleva esperando al menos 29 años desde el último intento legislativo. Y Jorge Ceballos, glaciólogo del IDEAM, dijo en Colombia Hoy Radio que los glaciares o nevados, como los conocemos en Colombia, son los mejores indicadores del cambio climático. Solo hay 3 lugares en este planeta con glaciares cerca a la línea ecuatorial, entre ellos Colombia, agregó.
La Agencia Nacional de Tierras entregó resoluciones de titulación a 5 familias campesinas de diferentes regiones de Colombia. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, se reunió con gremios turísticos para fortalecer las medidas de seguridad de la temporada de turismo del segundo semestre de este año. El Ministerio del Interior instaló el primer comité de coordinación y recomendación de medidas de protección en el proceso electoral, el CORMPE, según la resolución 1237 del 6 de julio. Y el Ministerio de Justicia lideró el espacio técnico en Montería para fomentar la articulación en el acceso a la justicia. 8:02, ya retornamos. Colombia Hoy Radio. Carlos Fernando Amezquita Merchán, director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Pues una entrevista que hemos tenido hoy muy interesante para conocer más acerca de todo nuestro patrimonio cultural y material de nuestra memoria. Y ya para ir terminando, yo le quiero preguntar por el patrimonio como sujeto colectivo de derechos culturales. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Cómo es sujeto de esos derechos culturales nuestro patrimonio y nuestra memoria? Bueno, pues el patrimonio, como les mencionaba hace un momento, pues hace parte de todo lo que es la identidad como colombianos y colombianas. Justamente la idea es que a través de esos programas y de esos proyectos que hemos venido desarrollando se fortalezcan esos derechos culturales en términos de apropiación social, en términos de desarrollo sostenible en los territorios a través del patrimonio cultural. Esas brechas sociales, digamos que la idea es poder disminuirlas a través de esos programas, tratando de fortalecer la sostenibilidad, tratando de justamente fortalecer también la soberanía. Olvidé mencionar hace un momento un programa que es la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, que también hemos venido desarrollando. Eso también fortalece la soberanía en términos de evitar que el patrimonio cultural salga de nuestro país. Tenemos ahí también... Sí, que retorne y que exactamente. Por supuesto que también se ha hecho un trabajo importante allí. Tenemos, yo creo que lo más importante es apuntarle al patrimonio cultural como factor de desarrollo. Y ahí eso, de alguna manera, logramos que se garantice los derechos culturales, los derechos que tienen todas las comunidades. Apuntarle a eso, pues me parece que es importantísimo, y también incluir a la comunidad dentro de esos procesos. Para eso, pues también tenemos programa de vigías del patrimonio cultural y tenemos algunos programas adicionales también que permitirán seguramente que las comunidades se integren con nuestro patrimonio, como las escuelas taller, que creo que hace unos días estuvieron hablando de ello. Eso también hace parte de uno de nuestros programas bandera. Me acordar de algo. En la Dirección de Patrimonio y Memoria. Las escuelas taller justamente también vinculan a la comunidad, a los saberes y a los jóvenes que no tienen oportunidades a salir adelante a través de los oficios culturales. Entonces hay una gran cantidad de maneras en las cuales podemos garantizar los derechos culturales de las comunidades a través del patrimonio cultural, que pues eso es un tema bastante extenso, pero tenemos varios programas trabajando en ello. Siempre en Colombia Hoy Radio, la información de las culturas, de las artes, de los saberes, lo que hace Patrimonio, lo que hace el Ministerio de Cultura, lo que hacen las escuelas de artes, aquí como lo hemos trabajado también y desplegado para que todos estemos pendientes, sepamos, conozcamos y también tengamos instrucción, como los jóvenes que pueden participar de las escuelas de artes y oficios en todo el país, las escuelas que funcionan por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Carlos Fernando Amezquita Merchán, gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues invitarlos a conocer todo el patrimonio cultural que tenemos, que es bastante diverso y está por todo el territorio nacional. Colombia Hoy Radio.